El 13 de agosto de 2025, las aguas del Mar del Sur de China, específicamente en las cercanías del arrecife de Scarborough, se convirtieron en el epicentro de un enfrentamiento que puso de manifiesto las frágiles dinámicas de poder entre superpotencias y las duras realidades enfrentadas por comunidades vulnerables. Este incidente no fue solo un encuentro naval, sino un reflejo de las tensiones globales que amenazan con redefinir el equilibrio de poder en una de las regiones más estratégicas del mundo. El destructor estadounidense USS Higgins, una nave de guerra de 9,200 toneladas diseñada para proyectar dominio y proteger intereses globales, navegaba en una misión rutinaria de libertad de navegación. Esta operación, parte de un esfuerzo continuo de Estados Unidos para garantizar el acceso libre a las rutas marítimas, buscaba reforzar el principio del derecho internacional que asegura que ningún país puede reclamar como propio el paso por estas aguas vitales, por donde transita cerca de un tercio del comercio marítimo mundial, equivalente a más de 3,5 billones de dólares anuales, incluyendo 15 millones de barriles de petróleo diarios que sostienen las economías de Asia y más allá. A las 7:46 de la mañana, la aparente tranquilidad del mar se vio interrumpida por la llegada de una flotilla china compuesta por destructores tipo 052D y fragatas tipo 054A, cuyos perfiles grises emergieron de la bruma como una advertencia tangible del creciente poder naval de China. Estas naves, equipadas con misiles avanzados como el YJ-18, capaz de alcanzar velocidades supersónicas y un alcance de casi 290 millas, se aproximaron al USS Higgins con una actitud desafiante, posicionándose a menos de 500 yardas. Sus maniobras eran calculadas, algunos buques cruzaron la proa del destructor estadounidense, generando olas que amenazaban con provocar una colisión. Por radio, una voz autoritaria, cargada de amenaza, resonó en inglés: buque de guerra estadounidense, se encuentra en aguas soberanas chinas. Retírese inmediatamente o enfrente las consecuencias. La intención era clara: China no solo buscaba reafirmar su reclamo territorial, sino también proyectar una imagen de dominio frente a los ojos del mundo. Mientras este enfrentamiento naval se desarrollaba, un drama aún más humano y devastador tenía lugar a pocos kilómetros. Más de 40 embarcaciones pesqueras filipinas, muchas de ellas pequeñas lanchas de madera de apenas 20 toneladas, intentaban recolectar su captura diaria en aguas que, según el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de 2016, forman parte de la zona económica exclusiva de Filipinas. Estas aguas no son solo un recurso natural, sino el sustento de comunidades enteras, donde cada bote representa la supervivencia de decenas de familias. Sin embargo, barcos de la Guardia Costera China y embarcaciones de milicias marítimas, con cascos de acero de hasta 2,000 toneladas, se abalanzaron sobre los pescadores. Con sirenas ensordecedoras y cañones de agua de alta presión, atacaron sin piedad, destrozando ventanas, arrancando redes y obligando a los botes a huir. Algunos fueron embestidos, corriendo el riesgo de volcarse. Las radios de los pescadores resonaban con insultos, tildándolos de intrusos y forasteros en su propio territorio. Un pescador, con la voz quebrada por la emoción, describió más tarde la experiencia: nos trataron como si fuéramos basura, como si no tuviéramos derecho a estar en nuestro propio mar. Para estas comunidades, el impacto fue más allá de la pérdida de un día de pesca. Fue la destrucción de su sustento, la humillación de ser expulsados de un lugar que han trabajado durante generaciones. En el USS Higgins, la tripulación enfrentaba un desafío de otra naturaleza, pero igualmente intenso. Este destructor, valorado en casi 2,000 millones de dólares, estaba equipado con un sistema de radar SPY-1 de capaz de rastrear más de 200 objetivos simultáneamente y 96 celdas de lanzamiento vertical que podían desplegar misiles Tomahawk, Harpoon o SM-2 en cuestión de segundos. Su sistema de defensa Phalanx Tips podía disparar 4,500 rondas por minuto, creando un muro de acero impenetrable contra cualquier amenaza aérea o marítima. Sin embargo, las órdenes desde el puente eran inequívocas. Mantener el rumbo, mantener la velocidad y evitar cualquier acción que pudiera escalar el conflicto. La disciplina de los marineros era absoluta, pero la tensión en la cubierta era casi insoportable. Con los buques chinos acercándose peligrosamente, algunos a solo 300 yardas, una distancia insignificante en términos navales, los marineros se aferraban a las barandillas, conteniendo el impulso natural de responder a las provocaciones. Sabían que un solo movimiento en falso podía desencadenar una catástrofe,
con el potencial de arrastrar a dos superpotencias, que representan a más de 1.7 mil millones de personas, a un conflicto abierto. La ironía de la situación era evidente. El USS Higgins, conectado a la red Aegis de la Marina estadounidense y respaldado por satélites y submarinos invisibles, tenía la capacidad de neutralizar a toda la flotilla china en cuestión de minutos. Los capitanes chinos, conscientes de esta disparidad, sabían que estaban desafiando a un adversario con una superioridad militar abrumadora. Sin embargo, su objetivo no era una victoria táctica, sino un espectáculo psicológico: capturar imágenes, generar titulares y mostrar al mundo que China no retrocedería. Cada maniobra, cada advertencia por radio, era parte de un juego de percepciones diseñado para proyectar poder y desafiar la presencia estadounidense. El contraste entre los dos escenarios era desgarrador. Mientras el USS Higgins resistía las provocaciones con una calma casi estoica, los pescadores filipinos sufrían una derrota humillante. Sus pequeños botes, esenciales para su supervivencia, eran tratados como intrusos en aguas que les pertenecen por derecho internacional. La imagen de embarcaciones de madera huyendo ante naves de acero era un recordatorio brutal de la desigualdad de poder. Para los marineros estadounidenses, observar los destellos de los cañones de agua en la distancia era un recordatorio doloroso de los límites de su misión. Aunque su objetivo era proteger la libertad de navegación, no podían intervenir directamente para defender a los pescadores filipinos, aliados de los Estados Unidos por tratado. Esta inacción, impuesta por la necesidad de evitar un conflicto mayor, pesaba como una carga adicional sobre los hombros de la tripulación. El arrecife de Scarborough, un conjunto de rocas y arrecifes apenas visibles sobre el agua, se ha convertido en un símbolo de las tensiones globales. Estas aguas no son solo un lugar de pesca o un punto en el mapa, son las arterias del comercio mundial. Controlarlas significa tener el poder de interrumpir economías enteras, retrasar envíos o incluso cortar el flujo de recursos vitales como el petróleo. Si China lograra consolidar su dominio en esta región, las consecuencias serían profundas, no solo para los países vecinos como Filipinas, Japón o Corea del Sur, sino para la economía global. Para los Estados Unidos, el incidente puso en juego algo más que el control de un arrecife: la credibilidad de sus alianzas y su papel como garante de la seguridad marítima. Si Filipinas, un aliado por tratado, es dejado solo frente a la intimidación, ¿qué confianza pueden tener Japón o Corea del Sur en las promesas de Washington? El enfrentamiento terminó sin disparos, pero el silencio fue más elocuente que cualquier explosión. Durante horas, los marineros del USS Higgins soportaron provocaciones, insultos por radio y maniobras peligrosas. A pocos kilómetros, los pescadores filipinos fueron expulsados de sus aguas, sus medios de vida destrozados. Este episodio reveló una verdad compleja. En el siglo XXI, el poder no siempre se mide en batallas o victorias militares, sino en la capacidad de mantener la calma bajo presión, de defender principios cuando son desafiados y demostrar al mundo que la verdadera fuerza radica en la disciplina y la paciencia. Scarborough no es solo un arrecife, es un escenario donde se enfrentan dos visiones del futuro. Una, donde el derecho internacional protege a los más débiles, y otra, donde la fuerza impone las reglas. El USS Higgins, con su presencia imponente y su arsenal inactivo, envió un mensaje claro: los Estados Unidos no cederán en su compromiso de mantener los mares abiertos. Sin embargo, para los pescadores filipinos, el costo fue personal y profundo. Sus barcos, su sustento y su orgullo fueron aplastados por la intimidación. El 13 de agosto de 2025, el Mar del Sur de China fue testigo de un choque entre orgullo, poder y paciencia, donde la verdadera fortaleza se midió no en disparos, sino en la capacidad de resistir sin recurrir a la violencia. Pero la pregunta persiste: ¿cuánto tiempo podrá mantenerse esa paciencia frente a provocaciones crecientes? ¿Y qué significa este incidente para el futuro de las relaciones entre las superpotencias y los más vulnerables, atrapados en su sombra? Si buscas análisis profundos, perspectivas claras y una comprensión completa de los eventos que están moldeando el mundo, suscríbete y acompáñanos en esta reflexión sobre el delicado equilibrio entre la fuerza y la contención.